Le invito a que usted le dé un aplauso de bienvenida. Saludamos, hola, a todas las personas que... Este aplauso es para ustedes. Muy bien. Gracias, qué rico. Este aplauso, señoras y señores de las redes sociales, es porque nos causa alegría poder compartir con ustedes estas enseñanzas que en FSP, el Centro Cristiano de Familias Salvas y Prósperas, en la ciudad de Bucaramanga, nosotros recibimos cada domingo a las 9 de la mañana este tipo de enseñanzas. Entonces, bienvenido. Vamos a hablar en el día de hoy, de un cambio personal. Vamos a tocar ese tema y la verdad tengo mucha expectativa, igual que ustedes. Sí, tengo una cantidad de texto de estudio preparado. A mí me gusta mucho poder venir y poder compartir, porque, bueno, a lo largo de todos los días de la semana, como médico veterinario que soy, estoy preparándome, renovando mi conocimiento sobre los temas de avicultura, de veterinaria, pero también tengo la dicha, la alegría de poder acceder a tanta revelación, a tanto estudio, a tanta enseñanza que hay en la riquísima y preciosa palabra de Dios. A lo largo de este año, alguna vez les he compartido que inicié un periplo de nuevo, un paseo, una lectura. Yo lo llamo paseo, eso es para mí. A una lectura diaria de la palabra. Vamos a ver, espero lograr a lo largo de este año volverla a leer. No me estoy ufanando, no estoy diciendo, ay, ¿cómo estudia Víctor la palabra? Pero no encuentro otra fuente para mí que cambie mi vida. No le puedo poner la confianza a otro tipo de formación, a otro tipo de libro, ni a otra persona, sino a Dios. Entonces, como me enriquece tanto, lo disfruto. Bueno, ahí empecé ese paseo. ¿Y qué creen? Volví a empezarlo de nuevo. Es decir, estoy haciendo como una especie de déjà vu. Y hace poco volví a empezar. Ya voy avanzado, ya voy en la mitad de la Biblia. Pero volví a empezar además. O sea, estoy haciendo un repaso. Y siempre que lo he hecho, siempre encuentro más riqueza. No sé qué le ha pasado a usted. Si, por ejemplo, ya se leyó el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces lo ha leído? O el libro de Hechos, ¿cuántas veces lo ha leído? O el Salmo 23, ¿cuántas veces lo ha leído? O Proverbios. Cada vez que lo lea, sí o no, dígame usted, va a encontrar más riqueza. Eso me pasa a mí. Y veo, aquí algunas caras dicen, sí. Estoy de acuerdo con ustedes, muy bien. Entonces, vamos a estudiar algo que aprendí en el Génesis, no más, en Génesis. Yo tengo un mini resumen de 7 puntos. Yo creo que el tiempo no nos da. Vamos a trabajar tal vez 5 minutos para contarles tips. ¿Qué busco con eso? Provocar en ustedes curiosidad. Ganas de, venga. Y Víctor, ¿cómo es que encuentra eso? Yo estoy leyendo. Y a mí el Señor me pone como que me resalta las cosas. Y entonces esculco un poquito más. Me meto a Google. Busco en YouTube, busco en una versión bíblica, busco en otra. Hay una concordancia de Strong que compramos en la casa. Escucho conferencias. Como dice Pablo, escudriñadlo todo y retened, filtrad, cojan lo bueno, exacto. Lo bueno para ustedes. Bueno, hay cosas que yo algo sabía y cosas que no sabía. Entonces miren estos detalles, me pongo las de cerquita, que yo no había visto. Y le voy a contar cosas curiosas. La narración de la creación, hablando del libro de Génesis, llama mucho la atención cuando uno escudriña un poquito los originales y se da cuenta que entre Génesis 1:1, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2, manifiesta ahí de una manera como inaparente unos cambios impresionantes que se dieron
en el planeta Tierra durante la creación. Y cuando uno escudriña y escucha a grandes maestros y fuentes interesantes, se da cuenta que Dios tuvo que hacer una especie de recreación, de reordenamiento de la tierra, y está ahí como tácito. Es un dato curioso como para que usted lo escudriñe, no es la razón de nuestra enseñanza hoy. Hay algo que me llamó mucho la atención. El libro de Génesis abarca un periodo gigantesco de tiempo. ¿Sí lo sabía usted? Y es curioso, tiene 50 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 11, ¿sabe cuántos años más o menos abarca de la historia que la Biblia narra? Abarca más o menos 2000 años. Desde la creación hasta más o menos el nacimiento de Abraham, o de Abram, que se llamaba originalmente, hay un periodo comprendido en la narrativa de 2000 años. 11 capítulos para 2000 años. Es muy interesante cuando usted lo lea y le pida revelación al Señor, porque usted va a encontrar el principio de muchas cosas. El principio de la familia, el principio de la agricultura, el principio de la metalurgia, el principio del pecado, el principio de las cosas. Es el fundamento. Génesis resume la existencia. Génesis tiene la primera promesa de la redención para nosotros. Y todo eso está abarcado en historias impresionantes en los 11 primeros capítulos. Pero les dije que son 50, hay 39 capítulos más dedicados a un espacio de tiempo que más o menos abarca 350 años. ¿Cómo le parece? Sí, o sea, hay algo interesante cuando el Señor se enfoca de esa manera. O sea, le presenta a uno una escala de tiempo y de pronto, como en las películas, como en las pantallas, vemos un zoom que comienza a ser él desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Es muy interesante. Y curiosamente, ese paralelismo se mantiene en los evangelios. Ese tipo de narración en donde hay una pequeña, si me permite así decirlo, cantidad de capítulos dedicados a una fuerte cantidad de tiempo. En los evangelios hay 89 capítulos, sumando los 4 evangelios. Y curiosamente, de los 89, solo 4 capítulos abarcan los primeros casi 30 años de vida de nuestro Señor. No porque no sea importante, son fundamentales. Es fundamental cuando leemos de Mateo y algo de Lucas, toda la genealogía de nuestro Señor, porque es la esencia del cumplimiento de la promesa que le hizo a David. Porque de ti traeré un renuevo, le promete el Señor a David. Hay, les decía, 4 capítulos para los primeros casi 30 años de vida de nuestro Señor. 85 capítulos abarcan su tiempo de ministerio. ¿Sí? ¿Usted comienza a deducir algo ahí? Y 27 capítulos comprenden los últimos 8 días de la vida en la tierra de nuestro Señor. Entonces tiene que ser muy interesante cuando usted lea y busque la palabra, estructúrese, vuélvase un estudiante de la Biblia. Por eso es que le hacemos las invitaciones de que venga a capacitarse, de que usted venga a formarse, de que se entere de que hay una cantidad de minucias. Mire, todos los que hemos estudiado acá una profesión, sabemos que cada profesión tiene una cantidad de cositas, de detalles, de secretos. Todo el que tiene un arte sabe que eso no es soplar y hacer botellas. En mi profesión, la avicultura, uno diría, bueno, ¿qué es criar una gallinita? Y darle de comer y asearle la camita. Y ya. Y usted no sabe como 26 parámetros nosotros analizamos para mantener con el máximo confort una gallina, para que dé la máxima productividad. Uno cree que tratar el agua para beber es ver que no tenga mugre, que no tenga bacterias.
y se le quita el mugre con una sustancia y se le quita la contaminación microbiológica con otra, con cloro, con algún desinfectante. No, para mirar que el agua tenga la idoneidad para que tú y yo la bebamos, hay 56 detalles que hay que mirarle al agua. ¿Sí? ¿Cómo te enterarías de cada uno de los 56 detalles? Pues estudiando, consultando, yendo a algún experto. ¿Sí? Solo para darles curiosidad, por favor, eso no es de la enseñanza. El solo tomar agua es una de las mayores causas de deshidratación y desmineralización que hay. Y nos han enseñado a beber 2 litros, 3 litros de agua. ¿Cómo le parece? Solo por no saber. Si usted se entera un poquito más, se enterará y buscará y encontrará las características de un agua de buena calidad. Y así es con la palabra, que es similar al agua. Nuestro Señor la igualó al agua. Usó el agua como una imagen de la palabra. La palabra tiene muchos ingredientes que tú debes escudriñar, buscar, encontrar, porque así es que verdaderamente enriqueces tu vida. ¿Bien? Bueno, el tiempo va volando terrible. Abraham es uno de los personajes de la narración de esos últimos 39 capítulos, y la Biblia le otorga bastantes capítulos. Del capítulo 12, usted comienza a leer de Abraham, hasta el más o menos 21, pero se menciona la partida de Abraham, la muerte de Abraham, hasta el capítulo 25. Se le da importancia porque este es un personaje fundamental. ¿Cómo nace la fe de él? Mire, hay algo que yo no me imaginaba. Cuando se le dice a Abraham, cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu familia, abandona tu familia, todo tu entorno, y te voy a mostrar. Ni siquiera había Google, no había Street View, no había, mándame una foto de donde estás para saber cómo es. No había nada de eso, y el Señor le dice, te la voy a mostrar. Sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy a mostrar. Pues Canaán era una tierra que el Señor le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que de ella fluía leche y miel. ¿Sí? Pero no se imaginan la tierra de Ur de los Caldeos. Era un paraíso, era maravillosa, era verde, era fructífera, era impresionante, era agradable, era acogedora, de un buen clima, regada por ríos. Y el Señor le dice, deja este paraíso porque yo te voy a mostrar. Yo te voy a llevar y te voy a hacer padre de naciones de otro paraíso. Y él se atrevió a creerle a Dios. Y toda esa narración que toma tiempo y toma años, pues es narrada en esos capítulos del 12 hasta el 25, a la partida de Abraham. Isaac también recibe aparentemente poca atención, pero es un hombre, cuando usted lea Génesis, de paz. Es un hombre muy paciente. Cada vez que usted oiga hablar de Isaac, va a oír hablar de pozos. Isaac abría pozos, época de poca lluvia, y él recibió sabiduría de Dios para encontrar, para buscar el agua viva, para buscar la presencia de Dios, para encontrarse con Cristo, con la palabra. Aparentemente no habla mucho la Biblia de él porque está como solapado por la brillantez de Abraham y porque el Señor le dedica muchos capítulos a Jacob. Jacob abarca parte de la historia con Abraham, parece que solapa a su papá Isaac, y también incluido hasta el capítulo 49 y 50 con la muerte y sepultura de Jacob y de José. O sea, no soltó Jacob, Jacob se vio en toda la historia desde el capítulo 25 más o menos hasta el final de Génesis. ¿Y por qué el Señor le da tanta tiempo, tanta espacio a Jacob? ¿Ustedes por qué creen? Entre otras, solo para terminar, el Señor Dios se le aparece a Abraham, lo sabemos, se le aparece a Isaac, habla y se le aparece a Jacob, pero nunca se le aparece a José. Sin embargo, vemos que José es ese hijo de Dios que es muy sensible, muy obediente, muy fiel a la palabra y a la guianza de Dios. Mas José nunca recibe una aparición de Dios. José como que es una imagen de Jesús, pero es una imagen tuya y mía. No sé aquí quién ha visto a Dios, no sé quién
ha tenido una visión de Dios. No sé, yo no. Y la mayoría tampoco, pero tenemos el Espíritu Santo y tenemos la guianza y la voz de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces hay una identificación, nos identificamos mucho con José. Nos encanta identificarnos con Abraham. Nos encanta identificarnos con Isaac por la fe, por el sembrar, porque fue multiplicado económicamente impresionantemente. Era temido, era respetado, considerado un príncipe en medio de la tierra donde Isaac habitó, con todos los errores que menciona el Génesis. Dice, entrando en el tema de Jacob, que es el que quiero compartir hoy, y del que me quedan 14 minutos, y del que quiero que ustedes, por favor, centren su atención y vayan esta semana y escudriñen la palabra, toda la palabra, pero comiencen a escudriñar algo. La historia de Jacob comienza con los relatos en Génesis 25, capítulo 25. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, padre de arameo de Padam Aram, perdón. Hermana de Labán, arameo, mencionan a Labán porque es parte de la historia de Jacob, el tío Labán. Y oró Isaac a Jehová, al Señor, por su mujer, por Rebeca, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Bueno, hay esas historias que se narran así, la verdad yo quiero encontrarle sentido, yo no quiero leerlas y pasar por encima de ellas. Y muchas cosas encontré curiosas, datos como por ejemplo que el niño Isaac era un bombril de 40 años cuando papi le mandó a buscar esposa. Y bendito Dios mandó al indicado y le consiguieron a una vieja muy chusca, muy linda y de buena familia. ¿Sí? Hoy no voy a hacer chistes de suegra por obvias razones. Mi suegra está aquí. Entonces, no, me da mucha alegría. Me da mucha alegría que doña Nelly nos acompañe. Una mujer de fe que me ha enseñado muchas cosas. ¿Sí ve cómo me veo de bien hablando de la suegra? Es curioso. El bombril no se demoró sino 20 años para orar por Rebeca, porque dicen que él tuvo que cuando nacieron el par de chicos, estos chicos juiciosos, Esaú y Jacob, buena gente que eran, él ya tenía 60 años. O sea que 20 años duraron de luna de miel y a los 20 años quedó embarazadita Rebeca. ¿Será tiempo que tomó Isaac para desarrollar más su fe? ¿Será tiempo? A veces a nosotros nos toma una cantidad de meses, de años, iniciar un proyecto, comenzar a creer. Y nosotros vemos que los patriarcas también se tomaron su tiempo. Por favor, nos dejaron el ejemplo para que no nos tomemos 20 años. Pero yo les cuento una cosa, a mí me tomó 20 años volver al Señor. A mí me tomó 20 años volver al Señor. Le conocí, me aparté y 20 años esperó el Señor para volverme a llamar. O me conquistó y me mandaba flores y me mandaba mensajes. Y me ponía una persona y me ponía otra. Y a los 20 años volví. Pero no está bien que nosotros tomemos ese tiempo para tomar decisiones. Yo miro el ejemplo de estos patriarcas y quiero ser mejor. ¿Usted no? Bueno, ¿qué significará la lucha de esos dos bebés en la barriga de la mamá? Me decía el señor Víctor, enséñales, porque cada lectura que van a encontrar cuando escudriñen mi palabra, yo se las voy a explicar. Es igualito a la lucha entre lo espiritual y lo carnal. Y es una lucha que se puede dar dentro de ti, no solo dentro de Rebeca, sino dentro de ti y de mí. Esas decisiones que tenemos que tomar, en la que algunas cosas nos gustan, nos tientan, nos seducen, nos llaman la atención, nos convienen o nadie se va a dar cuenta. Y las decisiones que tenemos que tomar a pesar de que nos vamos a exponer a la crítica o a la burla por confesar a Cristo o por hacer las cosas bien, o usted si es bobo, usted si es boba, usted si es mojigato,
Y la carne y el espíritu contienden, como dice toda la Biblia y como Pablo, el apóstol, nos enseña. Miren todo lo que significa la lucha de los dos bebés en el vientre. El Señor termina diciendo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero la Biblia narra, y solo voy a acelerar un poco, la Biblia narra que Jacob nace y es el niño ponchentío de mamá. Y es un niño que no es velludo, es lampiño, es más moderno, es un millennial, ¿sí? Y Esaú es un barbuchis, pelirrojo, mono, querido, simpático, ojiverde. ¿Cómo sería simpático que le llamó la atención a todas las viejas de la región y 2 o 3 de ellas se lo lograron cuadrar? Se hicieron esposas de él. Ahora, si usted hubiera tenido que escoger entre esos 2 bebés, ¿cuál era el preferido? ¿Cuál iba a ser el espiritual? ¿Cuál no iba a ser carnal? Miren, los 2 se veían igualitos. Jacob, y permítame hablarlo con mucha libertad, no lo tome a mal, porque voy a entrar ya en el tema. Jacob era mañoso, era tramposo, era muy habilidoso, egoísta, era prepotente. Y usted me va a decir: uy, pastor, ¿por qué está hablando todas esas cosas de ese santo patriarca? Ah, sí. Cuando vemos al Jacob que va camino a Egipto a encontrarse con su hijo, cuando vemos al Jacob que ha sido transformado, cuando vemos al Jacob que llega a Egipto y que es considerado un príncipe, ese hombre es el hombre de Dios. Profetiza, hasta en su lecho de muerte profetiza. Dios lo usa para hablar del destino de la humanidad, del destino de una nación, de Israel. Pero no era así de cocha moñita cuando inició. Era un mañoso, maloso, tramposo, igualito a usted y a mí. Igualito. Perdone que se lo diga. Una persona que confiaba en su propio criterio, que no quiso creer. Dios le dijo que él sería el mayor, siendo el menor porque nació de segundo. Dijo: el mayor, Esaú, servirá al menor. Hoy sí lo dije bien. Hoy sí lo dije bien, don Orlando. Sin embargo, él se amañó, se confabuló, conspiró con su mami, que era el niño ponchentío, y engañaron al papá. Y Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob, le vamos a ver 3 etapas. Esa etapa de mañoso, de hombre de la carne, que no se diferenciaba en nada de Esaú. Solo que Esaú, conforme pasa el tiempo, se evidencia. Dios lo conocía desde bebé, pero se evidencia que para nada nunca se interesó en lo espiritual. ¿Cómo sería que no se interesó? Que rechazó la primogenitura. Se dejó engañar por su hermano mañoso, Jacob, y la cambió por un plato, por un sancocho riquísimo de lentejas que Jacob estaba haciendo. Algunos dirían que era que llegó hipoglucémico, que se iba a desmayar, que temió por su vida y que por eso se dejó manipular de su hermano. No. Descendiente de Abraham nunca tendría hambre. Ese día llegó cansado de la casa, de la parranda, de la recocha. Y como no le interesaban las cosas espirituales, y Jacob sí, pero las quería obtener a su modo, y a veces queremos ganarnos las cosas de Dios a nuestro modo. Queremos torcerle el brazo a Dios. Queremos negociar con Dios. Entonces el uno desprecia la primogenitura y el otro la coge, la arrebata con mañas. De ninguna de las 2 cosas se agradó Dios. Y yo cuando empiezo a leer a Jacob, no hago sino, iglesia, verme reflejado ahí. A lo largo de mi vida, yo me he defendido, no sé si usted se identifica, pero yo le confieso, yo me he defendido con mi habilidad, con mi capacidad de negociar, con mi facilidad de hablar, con mi capacidad de estudiar y de entender cosas que la gente no entiende y entonces tramarlos con eso. Hoy en día aprendo que es un don de Dios y que debo compartirlo, pero no fue así al principio. Y el Señor tuvo que procesar mi vida. ¿Y no ha procesado la tuya? ¿O no la estará procesando? Por eso muchas experiencias. Cuando usted lea la historia de Jacob huyendo de la casa, la mamá que se confabuló con él
y dijo, lo mandó por un tiempo, lea la Biblia, dice, lo mandó por un tiempo a Padán, a Harán, para que estuviera con su tío y allá consiguiera mujer, y mejor, esa fue una buena razón. Sin embargo, nunca volvió a ver a su hijo. Rebeca murió. Cuando ya Jacob pudo volver, porque ustedes saben que volvió, Rebeca había muerto. Pagó muy caro en la falta de fe. Y Jacob, ustedes lo saben, porque no tengo el tiempo para explicarlo, fue engañado muchísimas veces por su tío. Para un vivo, hay un vivo y medio. Y Labán era el maestro, el Houdini del engaño. Y Labán lo engatusó. ¿Cómo sería que le metió la que no era? A Lea, la de los ojos bonitos, la de los ojos consentidos, dice Dante, con sentidos contrarios. Cuando en la antigüedad se decía que una mujer tenía los ojos muy bonitos, en la antigüedad se decía que tenía los ojos como una vaca. Eso también lo aprendí. Hoy vaya, dígale usted a su novia, ay mi amor, tiene los ojos como una vaca, y verá cómo lo patean. Eso no es lindo, eso no es romántico, pero en ese entonces así se hablaba. Ahora, los que sabemos de ganadería un poquito, cuando miremos una vaquita, mire que de verdad tienen los ojos preciosos. Las vacas tienen los ojos muy lindos, ¿sí? Entonces, en ese entonces se decía que tenía los ojos como una vaca, pero Lea tenía los ojos delicados. ¿Cómo sería que ni siquiera así? Y el tío le metió a Lea primero. Lo hizo trabajar 14 años por Raquel y lo engatusó luego en su pacto laboral porque Jacob se iba a ir y dijo que necesitaba ya trabajar por lo suyo y lo tuvo trabajando 6 años más, 7 casi en total, cambiándole 10 veces la negociación de sueldo. ¿A alguien aquí no le han cumplido con las comisiones? Bienvenido a la iglesia del tío Labán, a la escuela del tío Labán, o bienvenida. A alguien acá le dijeron, te voy a dar una cosa, y ¿sí? Se casó con él porque es pinta y resulta que terminó con él porque espanta. Bienvenido a la escuela. Nosotros tenemos que ser procesados y Dios aprovecha cada instante para procesarnos. Pero miren, esa es la etapa carnal de Jacob. Y Jacob, luego del sueño que tuvo antes de la escuela del tío, Dios comenzó a trabajar con él. Dios se mostró a él y Jacob lo entendió. Dios le dio la promesa que le había dado a Abraham. Léanlo y verán. No tengo el tiempo para leérselos. Dios le dijo que iba a ser padre de naciones, que le iba a entregar, que en sus simientes serían benditas. Y entonces, después de que Dios le da tremenda declaración, él se pone a negociar con Dios. Claro, negoció con los principios correctos, por eso enseñamos el voto de Jacob. Por eso es que se enseña. Pero no porque Jacob lo sacó correctamente de su corazón, lo sacó mal, lo sacó intentando tramar algo con Dios. Y Dios no come cuento, ni de él, ni de ti, ni de mí. Es hasta que Jacob, acosado por la mala mirada de su suegro, por la mala mirada de sus cuñados, que ya vieron que el ganado que Jacob empezó a acumular era más que el ganado de Labán, y seguramente habían tramado quitárselo y seguramente habían tramado hacerle daño, Jacob decide, y eso es toda la narrativa de Génesis, decide huir y espera una fecha de esquilado, de trasquilado de las ovejas en que su suegro se va 3 días de lejos y él huye. Y es tan lejos lo que logra llegar que dice que su suegro lo persiguió por 7 días y al 7º día le dio alcance. Pero en ese momento hay un lugar, hay un arroyo, hay un sitio en donde Jacob, que organiza los 2 campamentos, ustedes se saben la historia, prefiere quedarse solo esa noche, porque él teme que si su hermano lo encuentra va a arrasar con toda su casa, y prefiere quedarse solo. En esa soledad, Dios vuelve a buscarlo. Hay momentos de soledad que tú y yo hemos vivido, en donde no te llama nadie. No me llamó en esta iglesia ni el pastor, no saben lo malito que estoy. Pero es que Dios necesita que estés sola, que estés solo para tratar contigo. Y viene la narración de la lucha de Jacob con el ángel. Y sabemos que es una teofanía, que es un simbolismo de Jesús preencarnado. Pero ese es un hombre que no es un hombre de guerra.
Es un hombre que está cansado. Es un hombre que no quiere pelear y es un hombre asustado. ¿En qué sentido Dios luchó con él? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo así que un hombre le puede hacer frente a un ángel? Al ángel del Señor, a Jesús preencarnado. Cuando otro ángel cualquiera mencionado mucho más adelante en los profetas, uno solo mató 185,000 guerreros. ¿Cómo es que este es capaz de soportar el ataque del ángel del Señor? No fue una lucha como tal vez leímos la palabra lucha, porque como está narrando Dios, para Dios fue una lucha. Para Jacob fue una resistencia. No se le quería rendir. Dios se le apareció. Dios le dijo, pero mi hijo, entienda que lo voy a bendecir. ¿Por qué no me cree? ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué no abre su corazón? ¿No se ha dado cuenta que lleva 30 años bregando y no ha logrado nada? ¿Cuánto tiempo llevamos luchando por nuestros propios medios? Siendo mañosos, siendo hábiles, siendo incrédulos. Yo he durado mucho tiempo peleando esa batalla y Dios luchando conmigo. Lo ha hecho con usted y lo seguirá haciendo. Y le tengo una buena noticia, lo va a vencer, le va a ganar y así tiene que ser. Amén. Como luego el Señor dice que Jacob triunfó. Es como cuando alguna vez hice una enseñanza acá con los chicos y hice un ejercicio con mi hijo Juan David y jugamos un pulso aquí para dar una enseñanza. Y en el primer pulso, en el primer forcejeo, él me ganó. Todo el mundo soltó la risa, hasta yo. Porque yo sentí que gané, él me venció, pero es mi hijo. Y me encantó que me ganara, porque es fuerte, me gustó mucho. Entonces, dice el Señor que Jacob venció, pero ¿qué venció? Realmente venció cuando se rindió. Venció cuando dejó que Dios ganara. Entonces ahí ganó Jacob. Cuando tú te rindes al Señor, tú ganas. Cuando yo me rindo a Cristo, ¿quién sale ganador? Soy más que vencedor, porque me rendí al Señor, porque me rindo a su voluntad, a su querer, a lo que Él ha trazado para mí, no a mis sueños, sino a lo que Él quiere para ti y para mí. Jacob comienza y deja de ser el hombre carnal y comienza a ser el hombre nacido en el Espíritu. Sin embargo, vemos mucha lucha. Tiene que encontrarse con su hermano. El Señor le dice que tiene todo su deseo y su plan de bendecirlo, de protegerlo. Sin embargo, apronta una cantidad de regalos y le manda 2 rebaños delante de él. Todavía ya es un hombre que se encuentra con Dios. Ya es un hombre que dijo, Señor, sin ti no puedo, porque oró y pidió ayuda. Pero todavía manda, por si acaso. Ahora, eso no es malo. Qué bueno que el Señor nos dé una promesa y comencemos a caminar en ella. Pero caminar en ella no es tener el hijo con Agar. Caminar en ella no es tener varias oportunidades y por si acaso, o sea, andar con siempre sobre lo seguro. Andar con prudencia es escuchar la voz de Dios y caminar en su consejo. Cuando llegan, si usted ve, es un recorrido, se encuentra con su hermano, no se va a vivir con su hermano y va de nuevo camino a Betel, pero para en un lugar que se llama Sucot y cerca de Belén, y Raquel muere. Es un dolor terrible porque es el gran amor. Toda la vida, desde lo carnal hasta lo espiritual, Jacob amó a Raquel. La amó verdaderamente e intensamente. Y luego llegan a Siquem y allí su hija de Lea, es violada y se genera una matanza terrible porque Simeón y Leví toman venganza de todos los moradores de esa ciudad y los matan a todos. Es una historia terrible narrada en el Génesis. ¿Por qué esos muchachos reaccionaron de esa manera? Por eso fue que Dios sacó a Jacob de la tierra de su tío, de Labán,
porque la influencia que estaban recibiendo esa familia era muy mala, era negativa. Y se ve en esa reacción carnal, tomar la justicia por sus propios medios. Definitivamente, Jacob los regaña y está más preocupado por su reputación que por el pecado de tomar la venganza. Y el Señor le dice, de todos modos, vente para Betel. Y viene Jacob de nuevo a Betel. Y en Betel levanta un altar y comienza a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es impresionante porque de ahí en adelante, si usted ve, él empezó en Betel con el sueño. Va a Labán, huye de Labán, pasan por Siquem, ocurre esa tragedia y vuelve a Betel, donde empieza una vida de relación de Jacob con Dios. Hay un punto donde volvemos a empezar de cero, donde tú y yo ya nos hemos rendido al Señor, donde tú y yo hemos comprendido que no tenemos nada que hacer sin Él, donde pase lo que pase y tengo adelante lo que tenga adelante, yo voy a tener éxito en mi vida, porque de aquí en adelante el Dios Todopoderoso te acompaña y me acompaña. Betel es el punto de encuentro, es el lugar del reinicio, es el lugar de volver a empezar. Algunos como yo, algunos como tú, han tenido que volver, hemos tenido que volver a empezar y eso está bien. Volvemos a empezar, arrancamos de cero, lo perdimos todo. Yo sé lo que estoy diciendo. Y seguramente un fracaso, una mala racha, años de oruga, de revoltón, de pérdidas, te obligan a llegar a ese lugar. ¿Sí? Dios nos está llamando. No es necesario pasar por ahí. Pero en la medida en que nos resistamos, Dios nos procesa y nos lleva por amor de su nombre. Porque esa es la promesa. Porque hará de ti una gran nación. Porque hará de tu familia una nación próspera. Una generación llena de su gloria. Y nos veremos con Él en el reino. Entonces, miren lo que sucede después. Es una historia que ustedes conocen ya muy bien. Ya comienza la Biblia a enfocarse en José. José, el hijo consentido. No debería haber hijos consentidos. Sin embargo, él es tenido en su vejez. Él es el primer hijo de su amada Raquel y lo prefiere. Eso es un error. Eso es un error. Cuando usted lea la Biblia y vea estos consentimientos de Jacob con José, provocaron a celos a sus hermanos. Todo eso sí lo usó Dios, pero es un error. Todos sus hijos deben ser tratados con equidad, con igualdad. José es notorio, se hace el segundo hombre más poderoso de Egipto, llama a Jacob y Jacob narra la Biblia que había estado en un luto y su dolor y su tristeza por haber perdido a José le bloqueó la capacidad de profetizar. Vemos ya en Egipto a un Jacob lleno de la gloria del Señor, lleno de alegría, lleno de años, que vuelve a profetizar y es considerado un príncipe. Sería tan glorioso, tan pomposo que cuando Jacob murió y pidió ser enterrado al lado de sus padres, hay una comitiva gigantesca de Egipto que va hacia Canaán. Y se narran en otros libros de una comitiva gigantesca de faraones que fueron a enterrar a un gran príncipe egipcio y resulta que ese era Jacob, un gran hombre de Dios, un hombre lleno de amor, de ternura, de confianza, capaz de profetizar y capaz de hablar el futuro de la nación de Israel. Pero todo eso ocurrió cuando él se rindió en ese lugar de Peniel, en ese lugar de lucha, en ese lugar de rendición a Dios. Yo te invito en este domingo, porque el tiempo nos pasamos un poquito, a que no tengas miedo, a que si tienes amenazas en tu vida, sencillamente busca la presencia del Señor y ríndete, pero ríndete de una vez por todas. No te rindas por hoy, no te rindas por esta vez. Dios conoce tu corazón. Dios conocía el corazón de Esaú y conoce tu corazón, el corazón de Jacob, el corazón que puede ser maleable, el corazón que puede ser conquistado por Dios. Malaquías, no me acuerdo si es el profeta Malaquías, en su capítulo 1, versículos 3 y 4, narra una descripción de Dios donde
Él da a conocer el corazón de Edom, de Esaú. La capital de Edom, que fue el pueblo que nació de Esaú, se llama Petra, un atractivo mundial hoy en día. Pero en ese entonces era sinónimo de soberbia, de altivez y de carnalidad. Y el Señor dijo: yo conocía tu corazón, por eso Él escogió a Jacob. Y Él te dice que te ha escogido a ti y te ha visto desde el vientre de tu mami, y no te dejará hasta que haga en ti la obra que prometió que iba a completar. Amén. Rinde ese corazón. Si tú nunca habías rendido tu corazón al Señor, yo te invito a que lo hagas. A veces nosotros predicamos: acepta al Señor, y yo hoy lo digo con mucho cariño. ¿Cuál acepta? Si Él es el que tiene que aceptarte o aceptarme a mí. Yo soy el que tengo que rendirme a Él. Yo soy el que tengo que reconocer que lo necesito desesperadamente para poder vivir, para poder llegar a Dios. Y necesito rendirme a Él. Y no debo hacerle más resistencia, y no debo ser más rebelde ni más incrédulo, porque nunca cambiará mi vida hasta que me rinda y en Él tenga la victoria en mi vida. Amén. Amén. Yo les bendigo. Qué rico que la capacidad digital se nos estiró hoy. Despedimos a toda la gente. Espero que hayan disfrutado, que hayan recibido esta enseñanza. Nos vemos pronto. Hasta luego.